Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén bien y antes que nada, como siempre, les doy las gracias por elegir ver este video de entre tantos otros que hay aquí en las redes sociales. Vamos a continuar con esta temática de la introducción de lengua de señas para el personal de la salud. Yo esto lo hago porque yo también soy personal de la salud, soy enfermero, soy psicólogo y también estoy aprendiendo lo que es lengua de señas aquí en mi contexto de mi país, aquí en México. Sin embargo, he notado también que en muchos foros o en pláticas así que se dan de lenguas de señas de México, participa gente de otros países creyendo que la lengua de señas eh, es igual que el castellano o el inglés o el francés, que se puede ser internacional o hablarse en diversos contextos. Sin embargo, esto no sucede así. Existen pues diversos motivos por los que uno como profesional de la salud o como paciente se acerca a la lengua de signos. Esto es porque ya sea que nuestra institución nos está pidiendo que seamos incluyentes y la aprendamos por voluntad propia para dar una mejor atención de calidad a las personas que llegan a nuestro consultorio, o bien desde la visión del paciente porque es un paciente que recientemente a sus hijos le diagnosticaron que tiene hipoacusia, o es un paciente que se le detectó a través de un estudio de genética que va a tener esa disponibilidad o a futuro de perder la audición, ¿no? Etcétera. No pueden ser varias causas. Y entonces uno como usuario pues empieza a buscar dónde aprender esta cuestión de la lengua de signos. Y pues tenemos el modelo de nuestro país natal, ¿no? De nuestra lengua natural, la que hablamos habitualmente, y pensamos que cuando aprendemos lengua de señas va a ser como aprender inglés, como aquí en México se maneja como segundo idioma. Y no, no es así. Cada lengua de señas es diferente independientemente del contexto donde uno se encuentre. Es decir, aquí puse unas anotaciones que estas lenguas de signos no son universales y difieren del idioma oficial del país o región donde se encuentra la persona usuaria o de la lengua de señas. Es decir, nosotros aquí en México tenemos el castellano o español. Sin embargo, en cualquier parte que vayamos de nuestro país, ya sea que estemos en Yucatán, en La Paz, en Aguascalientes, nosotros vamos a ser usuarios del español, y esto nos van a entender las personas con las que nos comunicamos. Pero tan solo aquí en México existe la lengua de señas mexicana como tal, pero también existe la lengua de señas maya yucateca, y esta tiene 4 variantes que están en estudio. En la región de Oaxaca también pasa algo similar, y en Michoacán también pasan estas variantes que son muy significativas, y de ahí que los lingüistas las tomen en cuenta a la hora de hablar de temas a nivel académico de lengua de signos, ¿no? Por estas variantes que tienen. Vean algunos ejemplos donde se dice que aquí en la lengua de signos mexicana de forma general, para decir los días de la semana se ocupan movimientos giratorios, y sin embargo en las variantes que hay de la maya yucateca se refiere que para decir fin de semana pues se hace la seña de box, y esto es porque los fines de semana en la televisión abierta anteriormente pues se pasaban lo que es el box, y de ahí que ellos tenían esa referencia y por eso hacían para decir un fin de semana o en sábado. Y así son detalles que se van a ir encontrando en cada una de las lenguas que están por regiones de un país. De ahí que sea importante que pues el país y las instituciones de gobierno regulen e intervengan a través de la Secretaría de Educación para homogenizar lo que son las lenguas de señas. Asimismo, pues las lenguas de señas en general a nivel mundial se estima que existen más de 300 diferentes lenguas de señas. Le decía que pues incluso aquí en México pues hay varias regiones. Y asimismo
en un mismo país pueden estar en uso más de una. Esto lo vamos ahorita a ver, sobre todo lo que es en el caso de Canadá, que tiene esta situación. Y bueno, esta parte de aquí ya le he mencionado en otros videos, pero es muy importante tener en cuenta. Como morfología o características de una lengua de señas, pues tenemos que estas poseen una gramática propia. Asimismo tienen componentes no manuales. En la diapositiva anterior, bueno, en el video anterior, decía que ahí está la parte de los gestos, el lenguaje corporal, etcétera, ¿no? Y los componentes manuales como tal, que ya son las señas específicas que uno va adoptando, la datilología, que es el que lo a hacer el abecedario, y los ideogramas o señas como tal, y los clasificadores que nos permiten dar, no es una idea como tal de un concepto o objeto, sino que nos permite dar características del objeto. Esto ya lo hemos visto así en detalle en otros. Ahora bien, hay una página que se llama Cultura Sorda. En esa página se encuentran estas dos imágenes que tienen aquí licencia para ser usadas para fines didácticos. Y en esta página, pues digo, están estas dos imágenes donde dice pues que hay diversos lenguajes aquí en América Latina y América del Sur. Yo aquí lo que les voy a compartir son unas tablas que están en formato Excel, donde vamos a ir revisando cada una de las lenguas que hay aquí en América. Aproximadamente son 30 lenguas, es decir, casi el 10% de las lenguas de señas que existen a nivel mundial. Estas tablas que están aquí, ya las hice en un formato de PDF a fin de poderlas compartir con ustedes. Ustedes van a poder descargar la tabla, y dependiendo la región donde se encuentren, pues, o la lengua de señas que sea su interés, van a poder revisar información así que encontré de manera accesible, ya que alguna investigación más específica pues tendrán que hacerla ya directamente en el país o comunicándose a algún ministerio o curso que se esté impartiendo. Y la hice en dos tantos, una que son el listado de lenguas de señas por países, que abarca aproximadamente, son 3 hojitas, me quedó la tabla, y aquí en cada parte de la tabla puse en qué parte de América se encuentra el país. Aquí tuve un error de dedo y le iba a corregir, pero se me pasa. Luego del norte o del centro de Centroamérica, de las islas Caribe y del sur o Suramérica. Aquí se menciona a diferentes lenguas de señas. Aquí también hay unos links que puse a un costado de cada lengua de señas, donde los va a referir a algunos manuales que encontré de forma digital, que nos podemos consultar de manera rápida y nos va a dar una introducción a lo que es esa lengua de señas específica de cada país. Asimismo, pues si hay algún instituto especializado que regule la lengua de señas en tal país, hay muchas lenguas de señas en América, pero hay muy pocos estados, países o naciones que tienen dependencias, instituciones o secretarías, ministerios, dependiendo el lugar donde se encuentre, que se dediquen a normalizar y a reglamentar las lenguas de señas. México pues es uno de ellos, ¿no? Somos un país muy extenso, muy grande, pero no contamos todavía con un sistema que permita regularizar la lengua de señas como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay una dependencia gubernamental que regula esta cuestión de las señas, la gramática y todo esto. Y esto permite a su vez que la lengua de señas se normalice y sea inclusiva para todos, ¿no? Que sea un medio
dependiendo de la postura, una lengua de señas puede ser un lenguaje inclusivo, pero también es un lenguaje de accesibilidad, es decir, que nos permite romper las barreras de la comunicación. De ahí por eso los términos de accesibilidad. De este tema pues hay un investigador nacional del Instituto Tecnológico de Monterrey que habla acerca de ello. Digamos, esta parte de la accesibilidad pues se va a lograr a través de la lengua de señas, pero si hubiese la institución que normara a nivel federal esta lengua, pues sería más fácil para todos, tanto para maestros como para trabajadores de salud y para el propio usuario de la lengua de señas. Aquí existe una cierta cuestión estadística de por qué muchas veces no se invierte tanto, o los estados no invierten tanto en la lengua, en las personas con discapacidad auditiva. A nivel mundial, de la población, las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, independientemente de cómo la adquirieron, representa el 5%. A su vez, en cada nación o en cada país, pues este porcentaje es distinto. Sin embargo, son minorías, son grupos minoritarios. Aquí en México, de acuerdo a los últimos censos que hubo de población y vivienda y en cuestiones de discapacidad, las personas con discapacidad auditiva representan el 1.3% de la población. Entonces, esto va a variar de acuerdo a cada estado. Ahora bien, las discapacidades genéticas o adquiridas por algún accidente, enfermedad, etcétera, tienen una característica que para el Estado representan un gasto mayoritario, así como lo son las enfermedades como la diabetes, la hipertensión. Invertir en una persona discapacitada pues implica desviar recursos que se tienen para algunos otros programas institucionales. De ahí que muchas veces existen grupos minoritarios que son voluntarios, por ejemplo los grupos LGBT. Ellos, como sea, en forma general, no voy a entrar así a detalles grandes, ellos tienen, sí, son grupos minoritarios que buscan la inclusión, pero son grupos minoritarios que ellos eligen tener esa forma de vida. Sin embargo, estos grupos minoritarios como las comunidades LGBT son favorables para el Estado. ¿Por qué? Porque al darles esa representación o ese reconocimiento social, son entidades que van a generar un bien económico, van a aumentar el Producto Interno. Y entonces, de ahí que aunque sean grupos minoritarios por elección, la mayoría, el Estado pues los ve como algo rentable, un negocio donde va a poder, al reconocerle sus derechos, ellos van a ejercer ciertas acciones que van a retribuir al Estado y van a generar ingresos, a diferencia de las personas que poseen una discapacidad ya de nacimiento o adquirida. Estas personas pues requieren que se invierta en ellos y la mayoría pues no genera ingresos. Es un razonamiento así como que no es, hay algunas personas que son muy productivas, pero digamos de inicio pues sí se requiere más invertir. Por ejemplo, un estado requiere invertir en intérpretes, para que haya un intérprete en el aula, para que haya un intérprete en los servicios de salud. Entonces, y aparte la forma, los medios pedagógicos para poderle enseñar a un niño sordo son diferentes de los que se utilizan en otras discapacidades. Digamos, el niño ciego es un poquito más fácil de alfabetizarlo que al niño sordo. ¿Por qué? Porque tiene otro sistema de acceso al lenguaje, y así con diversas discapacidades y grupos minoritarios, ¿no? Y de ahí pues que los estados pues tengan esta cuestión de que al menos que esté uno insistiendo y insistiendo e insistiendo, es como les van a generar recursos. Y de ahí pues surgen muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que también
aprovechan esta situación para poder trabajar a favor de las personas con discapacidad auditiva. Pero bueno, les decía, aquí vamos a ir viendo estos PDFs. Aquí en la primera parte, ok, si ya lo descargaron, igual podemos irlo siguiendo. Vamos a encontrar los componentes que son de América del Norte. Por América del Norte pues vamos a tener los países como Canadá, Estados Unidos y México, que también es parte de América del Norte o Norteamérica. En Canadá vamos a encontrar que hay una situación que el Estado reconoce 3 lenguas de señas. Como tal está la lengua de signos de Quebec o Langue des Signes Quebecoise, las maritimes y las autóctonas. Estos son 3 tipos de lenguas que se están vivas o que se tienen de uso común y están reconocidas por el Estado en Estados Unidos, que son tal como propias de Canadá. Sin embargo, dado las características que tiene la nación y que está en colindancia con los Estados Unidos y los antecedentes que tienen políticos de su formación, ellos tienen como lengua formal la lengua francesa y el inglés. Y de ahí también que la LSQ es de las que tienen más uso desde la perspectiva de nación o lenguaje propio de señas. De ahí también van a tener el uso de la lengua de signos americana y de la lengua de señas francesa. Y pues hay una página que se llama Lexic y ahí van a encontrar una información de esta organización. Y también hay otra página donde dice instituto, donde les dejé el link para que ustedes ingresen y lo revisen, y van a encontrar también información de las otras lenguas que mencioné. Digamos, ahí usan estas 3 lenguas y están reconocidas, algo similar con lo que pasa aquí en México y con la lengua de señas mexicana y la maya yucateca. Y aquí pues la ventaja que ellos no tienen esa discrepancia entre si esa seña es la correcta o no, o lo hizo bien y quién está enseñando a señar, como aquí en México. Ahora, posteriormente de América del Norte, pues nos pasamos a los Estados Unidos de Norteamérica, USA o Estados Unidos, como los conozcan en su región o país. Este país usa lo que es el América sin lenguaje o la ACL. Y pues de este país hay una institución que lo regula a nivel federal o a nivel nacional. Posteriormente, pues como parte de América del Norte, pues tenemos nuestro país, que es México. México usa la lengua de señas, y vamos a encontrar principalmente la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya yucateca con sus 4 variantes y las que están en Oaxaca y en Michoacán. Como tal, aquí en México hay un diccionario muy reciente, prácticamente del 2018, que está diseñado y estructurado en base a la cultura sorda. Es el diccionario de la Ciudad de México y ese lo podemos encontrar de manera digital. Ya no lo hay impreso. Me comuniqué hace unos días en el Indiscapacidad, que es el Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México, y traté de conseguirlo, pero ya solamente está digital para que uno lo imprima. Y como tal pues viene muy completo, vienen las configuraciones manuales, vienen las señas con fotografía, los movimientos, y así viene muy detallado, y viene el concepto de la palabra que se está dando. Y esto es muy funcional porque hay muchos diccionarios de señas o libros de señas que te enseñan la seña, pero no te definen el concepto,
Y esto pues ya a la hora de estar trabajando a nivel pedagógico con un alumno, si el alumno quiere consultar la seña y qué significa, pues no va a encontrar una definición de ese concepto, sobre todo en alumnos de educación inicial. Aquí tomando en cuenta que aquí en México la educación se divide, pues educación inicial o preescolar, educación primaria, educación secundaria, y posteriormente está la educación media superior, donde en la superior pues salen los egresados de licenciatura y la de posgrado. Esto equivaldría a, en otros países de América Latina que están regulados por los ministerios de educación, a la educación terciaria o a nivel académico a nivel de grado, y ya, igualmente el posgrado con los másteres y los doctorados. Y bueno, y aquí puse el link a ese diccionario, pero ustedes igual si son de aquí de México lo pueden bajar y lo pueden consultar de manera práctica, y ahí se van a encontrar. Y pues ya también la forma de aprender aquí estos cursos, digo, pues tienen diferentes niveles. Se imparten a través de los CECATIS. Hay una especialidad en atención a la discapacidad y ahí se manejan cursos de lengua de señas. En los ICAT, institutos de capacitación estatales, y ahí también se manejan las lenguas de señas. Está por ejemplo el de Chiapas, está el de Sonora, que tiene los 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Asimismo también hay cursos que imparten a universidades como la UNAM, el Politécnico o la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Autónoma Metropolitana. Y hay una universidad que se llama Universidad Virtual de Michoacán, que esta lo imparte a nivel de posgrado. Es decir, si usted ya tiene una licenciatura, una especialidad y quiere estudiar de manera formal lengua de señas, puede acudir a esta Universidad Virtual de Michoacán, y ahí va a encontrar una especialidad de posgrado en lengua de señas mexicana. Y así, digamos, aquí en México. Ahora, posteriormente ya nos vamos a ir a lo que es Centroamérica. Y en Centroamérica está lo que es, tenemos la República de Belice, de Guatemala, digamos aquí que colindan con México. Pero aquí Belice pues tiene la singularidad o particularidad que ellos usan el lenguaje de señas americano, American Sign Language. También aquí en México, de las colindancias de nuestro país con Estados Unidos, en algunas ciudades fronterizas es común que se use la lengua de señas americana y la lengua de señas mexicana, e incluso dado que la formalización de la lengua de señas americana tiene más tiempo que la mexicana, en algunas ciudades del norte se enseñaba primero la lengua de señas americana y apenas se empieza a enseñar lo que es lengua de señas mexicana. Y esto pues también se usa en Belice. De ahí pues la importancia que también si uno como personal de la salud que está en instituciones donde nos cambian de residencia de manera habitual, pues no está de más tener como cultura esta parte de aprender lengua de señas americana. Y para ello pues hay diversos libros, hay libros comerciales como los de Dummies, la serie Dummies de Editorial Planeta, y ahí se lo puede encontrar. Y hay uno que está en Amazon que nos enseña American Sign Language en el idioma castellano o español. Después de ahí, como parte del centro, vamos a encontrar lo que es la lengua de señas de Guatemala. Estas lenguas de señas, su abreviación se le pone Lensegua. Es importante aprender la abreviación, ya que si estamos iniciando a tomar estos cursos de lengua de señas, muchas veces las redes sociales nos sirven mucho de apoyo porque hay mucha gente e instituciones que imparten cursos tanto de forma de pago como de forma gratuita, y una forma rápida de encontrar es poner el hashtag
y poner las siglas de la lengua de señas que nosotros queremos aprender de acuerdo a la región o país donde nos encontremos, y el buscador pues nos va a dar diversas opciones. De aquí no encontré un diccionario como tal, pero encontré una página comercial donde se nos enseña lo que es la lengua de señas de guatemalteca. También hay que tomar en cuenta que en Guatemala existen algunas variantes. Hay dos variantes. Aquí el mapa del Atlas de la Cultura Sorda no menciona esta variante, pero existe una variante reconocida y otra a la que académicamente se hace mención por esta cuestión que tiene con las colindancias de la cultura con las culturas maya y yucateca. Y pues que también ahí están en común, pero ahí la diferencia pues que está una institución que regula lo que es la enseñanza y la metodología de la lengua de señas americana. Ahora, ya yéndonos un poquito más, después de Guatemala, pues vamos a tener que está la lengua de señas de El Salvador, que es la LESSA, L-E-S-S-A. Ahí, como tal, no hay, hay un instituto y su gobierno repartió materiales o libros impresos en los estados. Y hay un libro que nosotros podemos consultar aquí en una página que se llama script.com, y ahí podemos consultar ese libro en formato digital, pero aunque no tiene la opción para descargarlo o imprimirlo. De ahí, después de la lengua de señas de Salvador, vamos a encontrar como parte del centro, pues también tenemos lo que son las lenguas de señas de Honduras, que es la LESO. Lleva lo que es una H en medio de sus siglas. Esta lengua de señas pues también tiene sus características propias, y también está la lengua de signos nicaragüense. Aquí quiero comentar de estas dos, lo que es la lengua de señas de Honduras y la lengua de signos. Ellos poseen lo que es un diccionario en PDF, y aquí como característica de las dos lenguas es que estos diccionarios utilizan lo que es la escritura de signos, el sign writing, a través de la tipografía, o como les diré, del sistema de Valeria Sutton. Ya en un video también anterior que les hablé de la diferencia entre la tipografía y la signo escritura, mencioné lo que son estas cuestiones de la escritura de las lenguas de signo. Y estas son las cosas que tienen en común la lengua de señas de Honduras y la lengua de señas nicaragüense, que usan en sus diccionarios institucionales este sistema de signo escritura. Ahora bien, ya de ahí nos pasamos a lo que es Costa Rica. La lengua en Costa Rica hay dos formas de nombrarla, que es lengua de signos visogestual de Costa Rica o lengua de señas costarricense. Asimismo, para buscar información de ellos o de esa lengua es Lesco, y tienen una lengua o regionalismo que se llama lengua de señas Brunca. Y ellos también pues tienen un diccionario que ustedes igual pueden entrar aquí al link y descargar. Ya posteriormente, para terminar con los países del centro, está lo que es la lengua de señas panameña. Aquí lengua de señas panameña yo lo remarqué porque es un país centroamericano, es un país pequeño, pero tiene un instituto que regula la lengua de señas de su país, y también tiene, aparte de la lengua de señas panameña, está una variante que se llama lengua de señas chirique.
por sus regionalismos, y a través de una página del gobierno, una institución gubernamental, ellos ofrecen lo que es un diccionario para aprender la lengua de señas. De ahí pues nos pasaríamos a lo que son ahí las islas caribeñas o del mar, o ubicadas en el mar Caribe, etc., como lo conozcan ustedes. Y ahí pues vamos a encontrar que está la lengua de señas cubana. De esta lengua de señas cubana encontré artículos, pero no encontré así en primera instancia algún formato o diccionario que me permita ir adentrándome a la lengua de señas. Encontré referencias a libros impresos, pero no así en sistemas digitales. Aquí posteriormente de Cuba y como parte de las islas, pues encontramos lo que es de Jamaica. Jamaica también tiene su propia lengua de señas. Para encontrar información de la lengua de señas de jamaiquina, la JCL, hay que buscar de dos formas, que es Jamaican Sign Language o Jamaican Country Sign Language. Disculpen, no sé inglés, pero digamos así me imagino que se podría pronunciar, pero ahí donde ustedes pueden encontrar este material. Ahora bien, de ahí, como posteriormente de Jamaica, vamos a encontrar lo que es la lengua o el país de Haití. Y este país de Haití no puse aquí referencias porque ellos usan, igual que en Estados Unidos, la ACL, o igual que en Belice. Ellos usan ese sistema de lengua de señas, o es el que se usa para la educación de sus ciudadanos sordos. De ahí pues nos pasamos a lo que es la lengua de señas de República Dominicana, la LCD, y ellos pues también cuentan con un diccionario, el cual puede uno igual descargar, o usted lo puede descargar si vive en ese país y está empezando a aprender. De ahí pues nos pasamos a lo que es Puerto Rico. Puerto Rico usa las dos lenguas de señas, mayoritariamente o oficialmente American Sign Language, la ACL, pero también tiene la lengua de señas de Puerto Rico. De ahí no encontré una página del gobierno o institucional directamente, pero encontré una página que ellos tienen a través de la empresa Facebook o Meta, y hay una institución que es del gobierno que publica a través de esta red social, y ahí enseñan lo que es lengua de señas de Puerto Rico. De ahí hay otra isla que se llama Isla de Guadalupe, que está como parte de las zonas caribeñas. En esta isla se usan dos lenguas de señas: la lengua de señas de Guadalupe o la lengua de señas francesa. Aquí, digamos, aquí está Maritime, Guayana. Es como pueden buscar información acerca de la lengua de señas que se habla en esa isla. Ya sea que ustedes por curiosidad o porque van a ir de visita, de viaje, pues igual pueden buscar ese tipo de información e ir aprendiendo. De ahí otras dos islas que vamos a ver son las de Granada. Granada pues también usa lo que es la ACL o lengua de señas americana. Y por último, en cuestión de islas o caribeñas, vamos a encontrar lo que es Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago también tiene su propia lengua de señas. De aquí encontré algunos videos, pero no encontré instituciones formales que nos enseñen o nos permitan un manual para poder aprender este tipo de lengua. Aquí también la forma de buscar es lenguaje de señas trinitense o lenguaje de señas trimbago. Es la forma en que ustedes van a poder buscar
información acerca de la lengua de señas de ese país. Y bueno, y ya que hemos terminado con la parte de las islas y el Centroamérica, vamos a ver lo que son los países ya del sur de América. Iniciando pues igual, viniendo aquí del norte al sur, pues tenemos que el puente pues que estaría geográficamente Colombia. Colombia tiene la lengua de señas colombiana y se le reconoce como LSC. Ellos igual cuentan con un diccionario institucional. Y aquí lo que me gusta de Colombia en el aspecto de la atención a la salud es que ellos tienen un instituto que normaliza a nivel nacional el uso de la lengua de señas. Asimismo producen materiales tanto en digital como impresos y en redes sociales propias o páginas internet propias. Entre uno de los que a mí me gusta en cuestión del ámbito de la salud, hay un diccionario de señas de la salud. Esto lo hicieron en coordinación el gobierno con una universidad de Colombia. Y el manual se encuentra de manera accesible en la red para cualquier persona. Lo había mostrado también en otros videos. Y esto es importante porque les decía, cuando un paciente que acude a nuestra consulta presenta barreras de la comunicación, es importante tener a la mano algún sistema alternativo o aumentativo de la comunicación que nos permita interactuar con él y explicarle qué es lo que está pasando si se da el caso, en el caso de que sea una consulta externa y no una urgencia o emergencia. Podemos explicarle a detalle y podemos valernos de algunos, si nuestra institución nos lo permite y tenemos los medios, de algunos recursos digitales. En este caso bien se podría consultar este diccionario de señas de la lengua colombiana como método de sistema aumentativo alternativo de la comunicación, ya que en este diccionario, si bien la lengua de señas colombiana, vienen gráficos o, ¿cómo les diré? Gráficos, cromos, imágenes de lo que es el cuerpo humano, de la anatomía del cuerpo humano, y explica con señas la seña que se hace y también la parte del cuerpo que se está trabajando. Si no somos usuarios o no estamos en Colombia, nos digo, habíamos visto en el tema que los términos de salud se manejan mucho con clasificadores. Aquí lo menciono, bueno, es como parte de los componentes para describir parte del cuerpo, ¿no? Y de ahí, y muchos otros lenguajes como el sistema de signos internacional que veremos un poquito adelante, también se basa en clasificadores. Entonces, usando este diccionario que es de Colombia, junto con los clasificadores de la lengua propia de signos que estamos utilizando, nos va a permitir explicarle de una manera clara a nuestro paciente qué es lo que está pasando con él, ya sea con su cuerpo o cuál es el procedimiento a seguir con la enfermedad que se le está diagnosticando o está en estudio. De ahí en ese caso, por eso a mí me gusta mucho lo que es el instituto de Colombia, por ese trabajo que está haciendo en conjunto para ser más inclusivo con las personas con discapacidad auditiva. Posteriormente, pues vamos a, ya de Colombia, pues encontramos también lo que es la lengua de señas ecuatoriana. Aquí pues también hay una plataforma del gobierno donde podemos encontrar un diccionario digital y algunas instituciones educativas formales que nos enseñan lo que es la lengua de señas ecuatoriana. Y para buscar información de esta dicción, de esta lengua de señas, vamos a poner LSS, y si usted es de Ecuador, pues ahí va a encontrar esta información. De ahí pues también Venezuela, no encontré mucha información oficial de ellos, pero encontré algunos videos que están en las redes
que les van a servir para aprender. Esta parte de los videos lo puse en el otro archivo de PDF. Ahorita aquí nada más, digamos, en esta parte puse primero lo que son formales o institucionales, y ya en el otro archivo que igual está junto con este, que si usted lo revisa va a encontrar algunos otros links que lo van a llevar a diversos artículos o videos que usted puede consultar a la hora de querer aprender alguna lengua de señas de las que se usan aquí en América. Aquí hay en el sur, hay una región que se llama Guayana. Y ahí también pues va a encontrar usan el idioma inglés como forma normal de comunicación oral. Sin embargo, pues, ellos, a diferencia de los otros países que mencionamos acá arriba como Belice, no se basan en la ACL, sino que tienen su propia lengua de signos, que es la Guayanense Sign Language. Y pues igual hay que, como es un país muy pequeño, hay que buscar mucha a detalle la información para poder encontrar alguna información de manera oficial. Pero luego en el otro archivo de PDF les dejé algunas otras referencias que no son oficiales. De ahí, junto a Guayana, encontramos otra región que tiene una particularidad, que es Surinam. Ellos usan la lengua de señas neerlandés. Ay, se me fue el nombre del país como tal. Radio Nederland. Ahorita me acuerdo que está en Europa, pero se me fue el nombre. Y por lo que la información que tienen que buscar es en Noruega, perdón. Ya recordé el nombre. Es lengua de señas noruega. Por el idioma en que está, aquí nada más vamos a usar dos palabras. Es estas dos palabras que están aquí para buscar información de esta lengua de señas, o con las siglas NGT, dependiendo cómo se pronuncie allá. Y de ahí, de esta sí encontré una institución de gobierno donde ellos enseñan. En la página está en noruego, pero si usted lo pone con el traductor, igual puede buscar información en el castellano o español. Posteriormente, ya de ahí vamos a ir con lo que es Perú. También tiene su propia lengua de señas, la LCP, que es la lengua de señas peruana. Y también hay una institución de gobierno donde usted puede encontrar un diccionario que lo puede descargar y consultar para ir aprendiendo conceptos básicos. De ahí nos vamos a pasar a lo que es otro país que se llama Brasil. Brasil pues tiene su característica, que es su lenguaje oral es el portugués, pero su lengua de señas, pues como sucede en otras regiones y hemos visto, es propia de este país. Se le llama Língua Brasileira de Signs, y esta pues también tiene sus propias características. Hay un instituto en donde podemos encontrar información de la lengua de señas. En América Latina pues es una de las que tienen más tiempo de formalización o de existencia. Como cuestión cultural, pues estamos hablando de los años 1800, aquí en México por los tiempos de Benito Juárez y Maximiliano, cuando un lingüista francés vino a establecerse aquí en América y recorrió varios países, y a través de él se formaron las escuelas de lenguas de señas en diversas naciones. De ahí que muchas naciones en sus raíces estén influenciadas por la lengua de señas francesas. Ya posteriormente, con el paso del tiempo, pues cada escuela pues tomó sus propios rumbos, y aunque tienen raíces similares, ya nada tienen que ver hoy en día con lo que es la lengua de señas francesa, ya que pues tanto en Francia como aquí en los países de Latinoamérica, pues cada una se ha ido formalizando de manera diferente.
y eso también incluye a las lenguas de señas de Estados Unidos. Ahora, ya de ahí de Libras, del Brasil, pues tenemos otros, que es Bolivia, la lengua de señas boliviana, es la LCB. La lengua de señas de Chile, las LCH, igual también hay documentos del gobierno y documentos de particulares. La lengua de señas paraguaya o lenguaje de señas paraguayo, y es la LCPI Paraguay. Y por último tenemos lo que es la lengua de señas argentina. Los argentinos pues también tienen instituciones que regulan la formación. Bueno, aquí se está pasando un país más pequeñito, que es el país de Uruguay, que es el último, digamos, alfabéticamente de los países de América. Y está la lengua de señas uruguaya. Y esta también pues hay una página del gobierno donde uno puede encontrar. Ahora bien, cuando buscamos así información de los sistemas para aprender, cada ministerio, cada secretaría, cada departamento institucional, en cada país hay una, por ejemplo, de aquí de América Latina o latinoamericana, que tiene que ver con las cuestiones de discapacidad. Y muchos de estos institutos ofrecen cursos y tienen en sus páginas web, están configurados de manera tal que nosotros podemos entrar a esa página, al buscador, y consultar algún diccionario digital, y ahí buscamos el término lenguaje y ya nos muestra algún video. Algunos los complementan con lo que es un archivo o manual en PDF. Ahora bien, como vemos, hay muchas lenguas de señas a nivel de América. Casi más de 30 lenguas de señas, tomando en cuenta los regionalismos. Y decías, bueno, pero ¿cómo hago yo también para comunicarme? Y asimismo, pues están las otras lenguas de señas de Europa, de África, de Asia, etcétera, ¿no? Sin embargo, para cuestiones de foros internacionales o para darse a entender a nivel más en conjunto, existe también lo que es el sistema de signos internacional. El sistema se llama sistema de signos porque como tal ya no es una lengua de señas natural que la persona adquirió en su contexto social, sino que es un sistema ya artificial, y es un pidgin o gestuno, dependiendo cómo la evolución del tiempo los conceptos van cambiando, pero es un sistema artificial de comunicación, de ahí que sea un sistema y no una lengua. Para poderlo entender aquí en el español o en castellano, hay un manual que edita una fundación del gobierno de España. Este manual pues bien se llama Interpretación del Sistema de Signos Internacional, y viene con lo que viene el libro impreso, y viene lo que es un DVD donde vienen los videos de las situaciones que viene el libro explica. Y es importante también conocerlo ya conforme nos vayamos adentrando a la lengua de señas de nuestro país y posteriormente a conocer esta lengua de señas. Decía, es importante en el contexto de la salud, ya que nosotros como personal de salud, ya sea del rol que desempeñemos, médico, enfermera, doctor, conforme hacemos una carrera de prestigio, pues puede que salgamos a laborar a otros países, o bien si vivimos en ciudades metropolitanas o ciudades turísticas, muchas personas extranjeras acuden a nuestra nación y pueden presentar algún caso de emergencia o urgencia y pasar a nuestra consulta. Y si bien aquí en América Latina no en todos los países hay una regulación de lo que es
las lenguas de señas o institutos, como de ejemplo tenemos de Colombia. En otros países sí la hay, e incluso enseñan la lengua de señas nativa o de su región o natural de su país, más el sistema de signos internacional. Esto permite pues que el sordo de ese país pues tenga una mejor educación y más posibilidades de accesibilidad a otras cuestiones culturales. Asimismo, pues cuando salen de un país a otro, si no conocen la lengua de señas del país aunque están visitando, pueden usar o basarse lo que es usando el sistema de signos internacional. Y pues de ahí que conforme vayamos adentrándonos a este tema de aprendizaje, posteriormente pues tenemos la posibilidad de adquirir el manual, de comprar el libro e ir aprendiendo. Este sistema de signos pues igual también cuenta con un sistema independiente o dactilológico. Tiene algunas cuestiones o nociones de gramática particulares, y asimismo pues también va a tener los componentes o usar los componentes manuales, la dactilología, los ideogramas, pero sobre todo los clasificadores, que son los que van a permitir describir las características de un objeto, y es lo que se usa mucho en este sistema de signos internacional. Les decía, bueno, aquí en México, un manual que pueden consultar y que los va es el que tiene hasta el momento más información académica investigada. Pues hay muchos manuales que hacen referencia o folletos, pero no tienen un sustento teórico o académico. Pero el de la Ciudad de México sí lo tiene, debido a la forma en cómo fue elaborado. Ahí en el video anterior pues decíamos que viene un capítulo completo de este manual, y ustedes pueden aprender lo que son de este tema. Es que por aquí tenía como cambié la resolución. Aquí por ejemplo está este manual en formato digital que les decía. Pues igual también viene el manual, pues viene descriptivo, bien, y posteriormente viene lo que es un vocabulario básico. Pero este vocabulario, como decía, está basado en clasificadores más que nada. Y está el otro manual, que es el de la Ciudad de México, que es el de indiscapacidad. Este proyecto así se llama la dependencia, es una dependencia local del gobierno de la Ciudad de México. Pero ellos lo trabajaron con las comunidades sordas del país. Y pues en la página 64 pues vamos a entrar y vamos a encontrar lo que es el tema de clasificadores, los tipos de clasificadores que hay y el uso que se le da. Ya habíamos visto, de ahí la importancia que hay de aprender este lenguaje o usar este sistema de clasificadores, ¿no? Y sobre todo aquí en el ámbito de la salud. El otro PDF que les compartí, aparte de este donde hablamos de los tipos de señas, igual así en el archivo de Excel pues lo tengo todo junto, pero lo separé aquí para que ustedes sean más fácil de consultarlo. Este nada más es una página y dice lengua de señas y signos de América, igual el mismo título, y link de interés. Ahí van a encontrar diversos links a diversos archivos que les van a permitir aprender de forma inicial lo que es la lengua de señas del país en mención. Ya tanto institucionales como particulares o de ONG.
Hay archivos que son sustentos académicos, por ejemplo aquí este que abrí de Bolivia, o hay archivos que son de canales de video. Ya les decía que para encontrar algún video de forma rápida, pues pongan lo que es el hashtag y la inicial de la lengua de señas que ustedes desean informarse. Aquí a mí me redirige a lo que es el Drive. Creo que es guardarse, donde guardé lo de el diccionario de Colombia. Que pues encontré varios de Colombia y los puse aquí como referencia. Por ejemplo, aquí hay una referencia que se va a encontrar el link ahí. Ponen hashtag lengua de señas. Aquí me refiero al Ecuador. Y pues ahí me muestra todos los que hay 32 canales y 1 millón de videos. O más de 1000 videos. Y así ustedes van a ir encontrando dependiendo el idioma o lengua de señas que ustedes quieran aprender. Pero no me quiero despedir sin mostrarle el de Colombia. Porque yo creo que a nivel América Latina es un modelo a seguir. Panamá pues también tiene su instituto, y hay un término que yo no había escuchado en cuestiones gubernamentales, que es la caja de seguridad social, que es el equivalente a un instituto de seguridad social aquí en México. Y ellos pues también a través de ese instituto pues divulgan lo que es la lengua de señas de su país. La dirección es editorial.es, digamos, y este diccionario. Hay otros países que ustedes van a observar que tienen diccionarios similares a través de una página web, pero este de Colombia, les digo, este es el que nosotros como profesionales de salud nos puede servir no solamente si somos usuarios de la lengua de señas colombiana, nos encontramos en Colombia a la hora de dar una consulta, o bien sino como también como un sistema alternativo de la comunicación para poderle ofrecer a nuestro paciente. Aquí el diccionario pues tiene varias clasificaciones, lo que es el diccionario, los términos, profesionales de la salud, psicosocial, medicamentos y ayudas diagnósticas, ¿no? Dependiendo de la categoría que nosotros queramos comunicar, o atlas. Es lo que vamos a irnos buscando por campos semánticos. Y aquí viene pues el atlas femenino, la seña de mujer, y así muchos detalles que tiene este calendario, este diccionario de la lengua de señas colombiana. Y bueno, siempre quiero hacer estos videos cortos, pero luego hay mucha información que está dispersa en diferentes puntos, y si no la abordamos de manera integral es difícil comprender el tema, y de ahí por eso que digo, son pocas diapositivas, pero creo que hablo mucho. Por el momento yo me despido, te doy las gracias por elegir este video y espero que la información que aquí te presenté te sea útil para el fin que tú tengas. Gracias nuevamente. Si consideras que esta información es importante para alguien más o que le puede servir, pues te agradecería mucho que compartieras el video. Yo posteriormente de estos videos introductorios voy a hacer unos específicos de la lengua de señas mexicana en el contexto de la salud, y ya posteriormente voy a dejar de hacer estos videos, ya que pues mi idea es aprender a manejar la lengua de señas como parte de una herramienta para ofrecer una mejor atención de calidad a mis pacientes, y pues voy a continuarme enfocando a esa área.
Pero por ahorita pues te comparto esto que considero que es importante tener el conocimiento para nosotros que estamos iniciando o adentrándonos a lo que es una lengua de señas. Gracias por tu atención, que estés bien y hasta la próxima.